Amigos, puedo ser reiterativo y lo siento, pero después de este dossier sobre las aventuras vividas en el Área 51, me sigo preguntando algunas cosas e intento ir más allá, filosofo un poco sobre el asunto que en el fondo ha marcado mi vida, que es el de los objetos volantes no identificados, y observando los prototipos que surgían de ese lugar donde estuvimos, en ese desierto interminable, uno se hace muchas preguntas. Por ejemplo, si esto en el año 74 estaba volando, que se parece desde luego a una nave de la Guerra de las Galaxias, me dirán ustedes, y es un objeto humano fabricado y probado en esta zona de Groom Lake, en esta base, en esta Área 51, o fíjense qué artilugios ya en el año 60. Bueno, lo que les hemos contado. Pero ¿cómo coplo yo esto a mi afición? Esto es intrigante, porque los casos que nos impresionaron tanto, yo no digo que sean así, pero que ahora hay una posibilidad evidente de que sí. ¿Por qué no? Ahora, si esto estaba probándose en el Área 51, ¿quién nos dice a nosotros, queridos amigos, que no se tenía un objeto en el 74 en marzo en la base de Rota, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Lo saben ustedes? Yo no lo sé. Cuando el viajante de comercio don Adrián Sánchez, en su Dian 6, entre Castillo de las Guardas y Andalcollar, se encuentra con algo que es idéntico a esto, por cierto, de aspecto. Es verdad que él dice que se lo encuentra orillado en plena mañana, solitaria mañana, marzo, con frío, en una carretera que conozco bien, de unos 40 kilómetros y donde no hay nadie, y se da cuenta que esa especie de hangar está aterrizado. Es más, cuando vuelve con la Guardia Civil hay quemaduras. Bien. Y dices, combustión. Bien. Tampoco se entiende un objeto de este tipo a tan baja altura, pero hemos visto cómo las pruebas que hacen allí casi van a ras de suelo. Bueno. Don Adrián dice, aterrorizado, notaba el pedal al máximo en su Dian 6, en su entrañable y fiel Dian 6, que de este hangar sale una especie de disco que le empieza a perseguir. Ese caso es muy importante porque coincide en el tiempo con ese del 1500 que contamos del chofer de Deputación de Cádiz, o la aventura de un camionero en Salamanca, Maxi Iglesias, con el mismo tipo de disco u objeto. Y les voy a ser muy sincero. Piensen ahora mismo, hagan un rebobinado de cinta, nunca mejor dicho, y vayan al 74, yo tenía un año. ¿Cómo era el mundo en ese momento? La irrupción de esto, o un poco más tarde, de esto, tenía que ser un impacto. Ahora, no sabemos si esos prototipos, esos objetos llegaron a las bases americanas, españolas. Pero de haber sido así, tenemos que admitir, queridos amigos, y yo el primero, y con cierta pena, que algunos de los casos quizá clásicos que nos enamoraron y condicionaron nuestra vida, la mía la primera, pudieron ser objetos humanos y no tripulados por extraterrestres. Ese viajante de comercio, desde luego, se encontró con un prototipo así, humano y muy misterioso. Le echaron de allí con el sistema que tuviesen. La pregunta es, si esto es de hace 30 años, a la velocidad de una bala en el cielo, ¿qué se estará haciendo ahora? Pero muchos de ustedes me dicen, Iker, ¿por qué los casos, sobre todo de esa época prodigiosa que aquí homenajeamos con la Geta del Norte, con el pueblo, es una década prodigiosa que yo vivo un poco a posteriori, pero como repito, no sé condiciones que modifican mi vida completamente? Esos casos clásicos, ese tipo de artilugios, no es fácil que se vuelvan a ver. Los ovnis, sea lo que sean, parece que deforman su realidad, luego son más etéreos, más luminosos. Pero hubo un tiempo, entre el 68 y el 78, el 68 y el 80, donde eran este tipo de artilugios. Yo no sé si son estos o no. La proximidad de algunas bases americanas, algunos focos importantes de avistamientos de casos clásicos, que todos tomamos por ovnis, yo el primero, de procedencia extraterrestre, porque creíamos eso fielmente, pues quizá ahora digamos, hombre, sabiendo que en este sitio del Área 51 se hacían estas cosas, y que estas cosas, su misión era la guerra, el espionaje, y que evidentemente no se iban a quedar solo en el Área 51, pues quizá venía hasta bien la pancarta del OVNI
para y no interesar a otras potencias que estaban en liza en plena Guerra Fría. Porque la gran oleada de los ovnis, por ejemplo en España, en el mundo entero, pero en España es en plena Guerra Fría. Habría que hacerse esas preguntas, ¿no? Miren, esto coincide, yo lo decía hace poco, ha habido personas que han variado también la existencia de uno, influencias tremendas, y muchos investigadores que yo siempre he admirado, como JJ Benítez, tenían una fe absoluta en que esto eran extraterrestres, y es más, esas fes a veces derivan en cosas que uno no entiende muy bien, pero allá cada uno. Sin embargo, la generación que seguimos a estos clásicos, Javier Sierra y otros, mi amigo Caravaca, Bruno Cardeñosa, Carballal, Guijarro, bueno, investigadores, de acuerdo, de mi quinta. Ninguno hemos acabado en el misticismo, es curioso. Es más, estamos atrapados en las dudas, ¿no? Siempre. Yo nunca les he dicho, aquí están los extraterrestres, estos son, porque no lo sé. Es muy curioso, ¿no? Cuando nuestros maestros, entre comillas, sí que dieron ese salto a la creencia absoluta, y me parece muy bien, nosotros no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente o afortunadamente seguimos investigando, yendo a los sitios y dándonos cuenta de que detrás del fenómeno ovni hay cosas muy distintas. Y yo les sigo diciendo, me da a mí la impresión, puedo equivocarme, de que una cosa son los casos de este tipo, es decir, los casos, aunque sean cercanos, pero de algo que está en el aire, que una parte y un porcentaje habría que admitir que podrían ser algunos prototipos, que parecen ciencia ficción y eran humanos, en esa época concreta, y luego está la otra fase, yo le llamo doble visión, que es otro tipo de encuentros, donde el tipo ve una luz, está aterrorizado, ve un ser, ve lo que sea, que es todo mucho más cercano, no parece tan tecnológico. Y si los casos tecnológicos, los casos de los pilotos, los casos donde hay un maquinario a cierta distancia, tuvieran un origen humano, tan humano como el que quema en el campo, ¿no? Suena difícil que alguien venga con lo que sabemos hoy del cosmos y deje manchas de combustión, suena raro, ¿no? Cuando hemos ido al Área 51 siguen con el ovni clásico que deja, lo han visto, manchas como de gasolina. Suena raro, suena más a prototipo. Y rompiendo una lanza en el fondo del misterio, existen muchos casos donde ese encuentro es mucho más próximo, donde la burbuja es mucho más próxima, donde usted una noche cualquiera, sí, va y se encuentra no solo con una luz en mitad de la carretera, sino con una especie de ser. Y alguien dice, bueno, ¿y eso puede tener más que ver con lo que siempre ha sido lo espiritual o lo extraño? Y no precisamente con tripulantes cosmonautas que vienen con artilugios. Estamos cerca de comprender que los casos de primer tipo, vamos a llamarlo así, pudieran tener una explicación. Y por supuesto, toda la coordenada sociológica de estar casi invadidos, como se creía en esa época, también interfería. Pues sí, hay que ser honestos. Es decir, no sé si por fortuna o por desgracia, no hemos seguido el camino de otros maestros que se han convencido ciegamente, diría yo, y no tienen duda, y quizá tengan la razón y yo no. Pero es curioso, después de 30 años, informándome de 40 años de pasión por estos temas, tengo más dudas que al principio. Es decir, el proceso no ha sido, hermanos cósmicos ya están aquí, no tengo dudas, son naves interplanetarias, pues les engañaría a ustedes. Y seguramente comercialmente es mucho más interesante, se ve en las redes, decir no, aquí están los seres de la tercera dimensión, estos son los no sé qué de la exobiología. O sea, ha habido una parte de este misterio de los ovnis que ha tendido sin ningún criterio, en mi opinión, o sin ninguna prueba, allá ellos, hacia el absoluto convencimiento de que están ya entre nosotros. Hay un grupo de gente que nacimos con esta onda, que condicionamos nuestra vida, porque yo podía haber hecho otro tipo de periodismo, yo qué sé, que nos seguimos preguntando las cosas llenos de dudas, seguramente decepcionantes para mucha gente. Porque quizá usted lo que quiere es que Iker le cuente, no, es que están aquí. Iker, ¿cómo tú vas a...? Pero es que Iker le tiene que decir, pues no lo sé. No lo sé. Y ya es mucho tiempo diciendo no lo sé. Sé que las personas ven cosas, tienen experiencias que no sé si en cierto momento son experiencias mucho más próximas a algo mucho más profundo y extraño. Y curiosamente los casos de estos artilugios, pues puede que tengan una base en algunos casos tecnológico secreta que no lo queríamos creer, hay que ser honestos. Y tiene pinta de que algunos casos podrían ser. Ahora, ¿todos? Pues posiblemente no.
El señor o la señora que ahora me dice, mira hijo, yo aquí en Zamora, en Galicia o en Soria vi eso que aterrizaba y no tiene nada que ver, pues igual usted tiene toda la razón. Yo he entrevistado a miles de personas y creo en su testimonio. Ahora, ¿qué había detrás? Cada vez es más inquietante, cada vez las dudas son mayores y por honestidad intelectual jamás en este programa se ha dicho que sea una cosa o la otra. Es que no sabemos. ¿Usted lo sabe? Hasta dentro de 7 días, amigos.